Augusto de Caballito, el homenaje a Enrique Santos Discépolo. A las 14:48 de este día, previo a la Nochebuena y previo a la Navidad, el día de Navidad, ofreceremos un programa grabado. Mañana estaremos aquí en vivo. Martín Suárez, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes de martes. ¿Cómo estás, Carlos? Hoy vamos a hablar de algo que ocurre en todo lo que tiene que ver con la movilización interna del país, también aquellas personas que se iban al exterior, porque estaba en suspenso, ¿no? El viaje en las diferentes líneas aéreas, tanto privadas como de bandera, porque había un paro programado por los controladores aéreos. Bueno, ya es de conocimiento público que se levantó esta medida por conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional. Por eso nos vinimos al Aeroparque Jorge Newbery, porque más allá de que se haya levantado esta medida de fuerza que iba a llevar más de 6 horas, los controladores aéreos le está diciendo al presidente Javier Milei que ahora cumpla con su palabra, que reincorpore por un lado a todos los trabajadores que fueron despedidos y que empiece a impartir las medidas necesarias, económicamente hablando, para que los salarios aumenten. La empresa argentina de navegación aérea, Carlos, EANA, que es una empresa del Estado Nacional, recordamos, confirmó que el servicio de navegación aérea va a operar con normalidad este 24, también el próximo 25, en todos los aeropuertos locales, tras la suspensión de las medidas de fuerza convocadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación. Estamos hablando del gremio ATEPSA. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara esta conciliación obligatoria que te mencioné, pero las medidas quedaron sin efecto por ahora. ¿Sí? Advierten sus trabajadoras y trabajadores. En las próximas 2 semanas, si el gobierno nacional no escucha el reclamo de todos los trabajadores, las medidas de fuerza se profundizarán en medio de las vacaciones que arrancan en enero. Algunos ya comenzaron, pero son vacaciones que tienen que ver con esta fecha festiva, con Navidad, con Año Nuevo, pero el grueso, el peso pesado, digamos, de pasajeros va a comenzar a partir del 1 y el 2 de enero. Bueno, hablamos por este tema con Julián Gaday. Él es el vocero del gremio ATEPSA, que contó al móvil de la 530 cuándo empezó el conflicto con el gobierno nacional y qué es lo que esperan del gobierno de Javier Milei si no cumple con los reclamos salariales. Lo escuchamos. Los motivos del conflicto se originan paradójicamente en el último acuerdo. Un acuerdo que alcanzamos el 27 de agosto, que tenía 2 componentes, un componente económico, un componente, si se quiere, político. El componente económico fue el 15%, que lo recibimos el último 1% de ese acuerdo en el mes de noviembre, y un componente político de negociación continua, que es la revisión de algunos puntos del convenio colectivo de trabajo y la reincorporación de 9 compañeros que fueron despedidos de manera ilegal, que estaban bajo convenio colectivo de trabajo. ¿Y reincorporaron a algunos trabajadores despedidos o todos sigue igual? De estos 9 compañeros se reincorporaron a 3 y quedan 6 que todavía no han sido reincorporados. Y después, dentro de lo que te mencionaba respecto a los puntos del convenio, estamos hablando de ítems que hacen al salario también de los trabajadores, como por ejemplo la complejidad de los aeropuertos, el refrigerio o viático por refrigerio, mejor dicho, y algunas cuestiones que tienen que ver de manera indirecta con el salario, pero bueno, que la empresa se comprometió y fue uno de los pilares por los cuales nosotros terminamos aceptando el acuerdo anterior. El modus operandi del gobierno nacional es dictar conciliación obligatoria cuando hay un conflicto de medida de fuerza, Carlos, pero en el medio no soluciona nada. ¿Sí? La conciliación obligatoria es precisamente para que se unan las partes, en este caso la patronal, que es el propio Estado Nacional, y la parte de trabajadoras y trabajadores, lleguen a un acuerdo y el gobierno ofrezca algo de los reclamos. Bueno, nunca hizo nada el gobierno, al contrario, siempre lo que hace es para atrás, retroceso, privatización, despidos, quita de subsidios, todo lo contrario a lo que reclaman. Estiran el tiempo del conflicto con un desencadenante que ya es conocido, que es la profundización de las medidas de fuerza. Así que es muy probable que cuando empiecen las vacaciones, el grueso de pasajeros y pasajeras a utilizar los medios de transporte aéreos, seguramente va a haber medidas de fuerza que descoloquen lamentablemente a aquellas personas que viajan al interior, que viajan a ver a sus familias, que viajan a descansar un poco, por inoperancia del propio gobierno nacional. Me quedé pensando, ¿cómo va a defender el gobierno los principios vinculados al derecho de las personas que protestan por lo suyo, después de que Javier Milei le regalara ayer a los ministros y allegados en una cena en la Quinta de Olivos un libro que se llama Defendiendo lo indefendible, de un economista estadounidense, Walter Block? Ha sido un tema, ¿no?, en los medios de comunicación hoy ese asunto, porque el autor del libro, un marxista convertido en libertario, entre otras
otras cosas, defiende a los rompehuelgas y a los delatores, además de defender a los narcotraficantes, entre otras bellezas. Que el presidente, de alguna u otra manera, exponga su propia herida, exponga su propia grieta, defender lo indefendible, y que todo el gabinete pose con el libro, incluyendo Patricia Bullrich, que dice combatir el narcotráfico, pero tiene un libro que le regala su actual jefe político, no es el único, que defiende al traficante de drogas. Muestra un juego de lo incomprensible y lo psicotizante llevado a su extremo. Sí, es la teoría hecha práctica, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Los rompehuelgas, que son los llamados carneros también, que están dentro de cada sector laboral, que en este caso, por suerte, no hay tantos, Carlos. En este sentido, todos se están viendo afectados. Cuando hablamos de rompehuelgas, también hay sindicatos enteros, que son los que carnean en contra de sus propios derechos laborales. El caso de la UTA, que es el más conocido, que juega incluso en contra de sus propios intereses, rosqueando políticamente con el gobierno de turno. Hoy también está enfrentado este gremio, un sector importante, incluso Martínez está llevando adelante una pelea importante contra el gobierno de Javier Milei, porque realmente se ven afectados los derechos, y obviamente el gobierno, en este caso contra los sindicatos más gruesos de la CGT, los está amenazando cotidianamente con la quita de todos los aportes solidarios, de todos los aportes que tienen que ver con la obra social, bueno, que es la caja chica y la caja grande al mismo tiempo de todos los gremios. Así que hay un conflicto en puerta que no solamente va a afectar a quienes viajan en líneas aéreas, que son el sector más reducido de la sociedad, aquellos que pueden pagar un viaje que va desde 550.000 pesos hasta superando los 2 millones de pesos según a qué lugar del país o del mundo se dirija, sino también el conflicto que se viene en materia de micros de corta y larga distancia, que está por verse si es que no van a tomar medidas en el asunto, porque mientras aumenta el pasaje público de pasajeros, también están aumentando los boletos que tienen que ver con el viaje al interior del país. No están recibiendo los aumentos correspondientes que están reclamando sus trabajadores. Así que hay muchas aristas abiertas que se van a empezar a ver cuando empiece a avanzar el ingreso, mejor dicho, de todo lo que es la temporada estival, de todo lo que es las vacaciones de verano, ¿no? Ha puesto doble contrasencillo a que ninguno de los integrantes del gabinete de Javier Milei utilizó en su vida el transporte público colectivo. Abrazo grande, gracias Martín. A vos, Carlos, hasta mañana. Defendiendo lo indefendible, el libro que ayer le regaló a su gabinete, compró para eso 20 copias, o el Estado pagó 20 copias del libro. Es un original de 1976, entre otras cosas, el economista Walter Block, 1976. Un libro central dentro del corpus del pensamiento libertario. Es básicamente una defensa completamente radical de la propiedad privada, el principio de la no agresión y la más mínima posible intervención del Estado.